Bueno, jóvenes, vamos a empezar con este pequeña clase de electrónica que es muy útil para todas aquellas personas que les gusta la música, interconectar amplificadores y aparatos a electrónicos, ¿no? Bueno, aquí tenemos un diseño, un diagrama más o menos de cómo está el asunto, pero no se asusten. Primero vamos a partir de la base de que se tienen que definir son 5 conceptos que tienen que saber para saber de qué se trata el asunto, ¿no? Uno, el primer concepto es el voltaje. El voltaje se define como la fuerza que hace mover a los electrones. Ese es el voltaje. Ahora, el voltaje va siempre acompañado de una corriente y la corriente se define como la cantidad de electrones que circulan por un circuito. Una vez que tienes esas dos definiciones, vamos a pasar a la resistencia. La resistencia es la cantidad de oposición que presenta un componente al paso de una corriente estimulada por un voltaje. Ahí está. Hasta ahí vamos bien. Ahora sigue la cuarta definición, que es la potencia. La potencia se define como la combinación de las tres variables: resistencia, voltaje y corriente, y se define como watts. Entonces es el consumo o la potencia que se necesita para que un aparato funcione. La otra, la quinta, la más complicada, es la impedancia. La impedancia, esa se define como la oposición que presenta un aparato a un voltaje que lleva cierta corriente y que es de voltaje alterno, o sea, corriente alterna. Las otras especificaciones valen para la corriente alterna, pero también para la corriente directa. Entonces, hasta ahí estamos. Entonces, vamos a suponer que, por ejemplo, tenemos este aparato que está aquí, que se llama audífonos. Ese aparato tiene cierta impedancia, se fabrica con cierta impedancia diferente de una bocina que tiene una impedancia diferente. Entonces, la impedancia tiene mucho que ver con la conexión de los aparatos, porque define la transferencia de energía de una fuente hacia otra, y se trata de que por medio de la impedancia se obtenga el mejor rendimiento tanto de la fuente como del aparato que recibe, ¿no? Entonces, si las impedancias están bien emparejadas, entonces el aparato reproduce con mucha fidelidad lo que se le está enviando, ¿no? Vamos a pasar al diagrama que está aquí. Entonces, esta parte de arriba es como básico, ¿no? Tenemos del lado izquierdo una salida de audio. Dice audio y luego tiene un 1 y luego dice out. Cualquier fuente de audio cualquier salida de audio se define como audio, ¿no? Entonces, dentro de los estándares de la audio frecuencia y todo ese pedo, ese audio out, casi todos dan un voltaje, una señal que es una señal alterna. Dan una señal que máximo llega a 1 voltio y proporciona una corriente mínima de 10 hasta 100 miliamperios. Entonces es una señal base que se usa para estandarizar todos los amplificadores. Todas las salidas de audio out están en ese rango. Entonces, eso es lo que proporciona la parte izquierda de cualquier aparato, una salida de audio, ¿no? Hay diferentes salidas de audio, tal les explico. Entonces, esa salida de audio se llama de alta impedancia, la impedancia. ¿Por qué? La impedancia significa, es eso que está ahí, la resistencia que opone un aparato hacia la corriente alterna. Bueno, entonces, para que la transferencia de energía sea óptima, las impedancias, tanto de salida como de entrada, deben de ser iguales. Para lograr esto, pues entonces se diseñan circuitos diferentes para cada aparato en particular.
Entonces, una vez que tenemos que está emparejada la impedancia de salida con la impedancia de entrada, entonces tenemos otra fuente que ya dice, tiene otra línea de salida. Entonces, si se fijan aquí en esta fuente, en esta parte que está aquí, hay una entrada, hay una salida, y luego una entrada, y luego una salida. Es el circuito que hace, que empareja la señal de entrada con la señal de salida con la de entrada. Bueno, entonces hasta este punto llegamos que, si se fijan, en el lado izquierdo dice audio out, y luego más para abajo dice mic out, y luego dice guitarra out, y luego dice otro out. Puede ser un órgano, o puede ser una fuente de sonido externo, ¿no? Todas esas salidas están estandarizadas. Aquí nomás están estandarizadas, excepto en el caso del micrófono. Los micrófonos, como no tienen señal, no tienen corriente o potencia o batería, dan una señal muy baja, muy pequeña. Entonces la impedancia de un micrófono es siempre súper alta. Entonces tiene que estar a la derecha. Ese circuito que está ahí se pone con su preamplificador y se nivela la impedancia, o sea, se amplifica más esa parte en específico para el micrófono, o también para un tocadiscos, ¿no? Entonces es diferente la entrada esa y la salida es diferente. Pero si se fijan, todo esto, pila de entradas, esto viene siendo el mixer, este aparato. Desde aquí hasta abajo viene siendo el mixer. El mixer hace la función de igualar las diferentes impedancias de entrada con una sola que se juntan en esa línea roja que va ahí. La salida de este mixer, todas se juntan en la línea roja que va subiendo, y luego ya sale donde dice line out. Ya aquí en donde dice line out, ahí tenemos el número 1, que significa aquí si dice impedancia alta, dice de 1 voltio a 10 o 100 miliamperios. Ok, ese es el estándar. Entonces el objeto del mixer es nivelar todas las señales a una señal que en este caso aquí estoy dividiendo un amplificador casero en dos partes. Uno que es el preamplificador, ¿verdad? Que es donde van conectadas todas las entradas al amplificador ya de salida, de potencia. Y también tiene una impedancia que hace juego con la impedancia de esta salida, ¿no? Del aparato. Entonces, aquí dice line in, dice preamplificador, y luego tiene un circuito ahí, ¿no? Si se fijan aquí abajo, hay dice rec out, y dice el número 2. La impedancia del rec out es es para grabar, pues. Entonces ese está acomodado para los aparatos que graban, y es una señal especial que lleva una impedancia pues así también muy alta, ¿no? Bueno, entonces si se fijan, aquí está dividido. Esto es lo que vendría siendo un amplificador de potencia. Tiene una parte que se llama preamplificador, y luego tiene la etapa de salida, de potencia de salida, que es la que maneja a las bocinas. Entonces, si se fijan ahí donde dice la bocina, hay una resistencia y dice un limitador, y dice más abajo, dice headphone out. El objeto de esa resistencia es que toma una parte de la señal de salida ya total, que va a la bocina, la toma y va dirigida con su impedancia correspondiente. Por eso dice ahí, el número 3 es la impedancia, debe ser igual a la de los audífonos. ¿Estamos entendiendo, sí o no? Bueno, si no entienden, me vale. Pero aquí tenemos una lista de las impedancias más o menos diferentes que hay. La número 1 dice impedancia alta, es la estándar, la normal. 1 voltio, 10 a 100 miliamperios. Y luego, la número 2 dice impedancia muy alta. El voltaje máximo que da un micrófono es de 0.1 voltios. Y en el orden de los microamperios, o sea, muy poquita corriente. Hay que arreglarla aquí en este aparato que está aquí, en el mixer. El mixer hace esa función. Entonces seguimos con la impedancia baja.
que es la que usan los aparatos de baja potencia, bocinas muy chiquitas o audífonos, ¿no? En este caso, la impedancia es en el orden de 1 voltio y hasta 1 amperio de corriente. Acuérdense que el voltaje puede ser 1 voltio, como dice ahí 1 voltio y más 0.1 y luego 1 es el voltaje, es la fuerza que hace mover los electrones. Y acá de este lado, donde están los amperios, miliamperios, microamperios, todo eso es la cantidad de electrones que circulan por el aparato. Entonces, lógicamente, para manejar unos audífonos necesita cierta cantidad de electrones que fluyan para que se puedan oír. Y en el caso de las bocinas, necesitan una cantidad tremenda de electrones para que puedan mover la bocina, y pues por eso ahí se ocupa mucho power. En ese caso, la impedancia de las bocinas, del amplificador, la impedancia, esta que está aquí, la impedancia que está aquí en este amplificador, tiene que ser compatible con las bocinas para que la transferencia de energía sea óptima, ¿sí? Entonces, en ese caso, la impedancia ahí es muy baja, es de hasta 5 voltios o poquito más, pero puede usar de 2 watts a 500 watts o lo que le quieran según la potencia del amplificador. Entonces hasta ahí vamos más o menos bien, ¿verdad? Bueno, no sé. Entonces aquí está, este es el amplificador. Este que está aquí es el mixer, y estas que están acá a la izquierda son los fuentes, ¿no? Bueno, en el caso del mixer, si se fijan, aquí está en Lightning, están emparejados el 1 y el 1. Quiere decir que el mixer se va a conectar perfectamente con el preamplificador del amplificador. Si se fijan aquí dentro del preamplificador, hay una parte que dice Line Out, y luego hay otra que dice dentro del mismo amplificador Line In. No sé si se han fijado que hay muchos amplificadores que traen como unos puentecitos en las enchufes RCA, traen unos puentecitos ahí. Uno es Line In y el otro es Line Out, ¿no? Para que tú uses, si quieres usar solamente el puro amplificador, desconecta esos puentes y lo utilizas directamente ahí. Hay veces que tienen un switch, y hay veces que vienen puenteados otros conexiones ahí para que tú puedas hacer tus movimientos, ¿no? Entonces es por eso que tus audífonos, tus audífonos estos tienen una impedancia 3, que es baja, no está emparejada con la salida rec out. Está diseñada para una señal para el aparato que va a grabar o use esa señal con ciertas medidas, ¿no? Entonces sí, pero como es una salida, y se puede decir que los audífonos es una input, entonces tú puedes conectarlos ahí, puedes conectarlos en rec out, pero lo que va a pasar es de que como es muy poquita la corriente que da el rec out, entonces tus audífonos van a consumir toda la corriente por la baja impedancia que tienen los audífonos. Para eso hay un circuito diseñado especial en los amplificadores que tratan de darte o te dan el voltaje y la cantidad adecuada de corriente que necesitan los audífonos, ¿sí? Si te fijas por acá donde está un micrófono, imagínatelo, es un aparato que simplemente con el movimiento de su bobina, de su membrana, pues produce un voltaje bien súper pequeño. Entonces son de muy alta impedancia, o sea que dan un voltaje, aparte de pequeño, muy baja corriente, que tiene que ser amplificada y emparejada por este circuito. Se llama mixer, ¿verdad? Es un error conectar un micrófono a una entrada de un preamplificador, es un error. También, como es un error conectarle una salida a la entrada de micrófono, es un error conectarle ahí una guitarra o una fuente de audio, porque se va a distorsionar la señal. Bueno, más o menos por ahí va. No sé qué dudas tengan.
pero como van a tener el video, pues van a poderle darle para atrás y ver a ver qué es lo que no entiende. Ya si no entienden algo, pues ahí les explico. ¿Sí? Bueno, ahí nos vemos. Bye.